Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a todos los que se van a conectar en esta segunda sesión que tenemos del coloquio Caminos a la Transdisciplina. Hoy estamos muy contentos, nos gustó mucho cómo salió ayer, ¿no? Fue un gran experimento. De alguna manera igual se logró promover estas ganas de convivir, estas ganas de dialogar, ¿no? De ir mostrando cómo la transdisciplina es una cuestión cada vez más necesaria y que ir construyendo esas herramientas, ¿no? que ayuden a convivir a las humanidades, con las ciencias, con el arte, ¿no? pues son algo muy, muy necesario y creo que ahí vamos, ¿no? Creo que se está forjando un grupo muy interesante, muy interdisciplinario, ¿no? y eso pues nos pone muy contentos. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos también mesas muy interesantes. Vamos a empezar primero con una mesa de discusión que se llama Evolución Animal y Comunicación Interespecies, donde van a estar Pilar Chiappa, Mónica Nepote y Marcela Cisneros, y yo voy a ser quien modere. Después vamos a tener el grupo de trabajo Neuroperformance, Cuerpos, Espacio y Cognición, donde vamos a tener el colectivo TACO, representado por Boé Sotelo y por Mauricio García, y va a estar moderada esa mesa por Eugenio Tisell. Y después vamos a ya finalizar este coloquio con una maravillosa clausura, con un performance telemático que se llama La ausencia nos conecta, con Rebeca Sánchez, con Susana Velázquez, con Leslie Arredondo y con Jimena Fernández, y van a ser presentados por Octavio Moctezuma. Entonces, voy a empezar ya a moderar esta mesa, a hablarles un poquito de por qué nos parece tan importante la comunicación interespecies y estos nuevos modos de existencia, ¿no? Por qué de una u otra manera esto ayuda a justo ir comprendiendo esta experiencia fenoménica de la que hablaban ayer tanto Diego como Fernanda. Y por otro lado nos hace pensar en eso, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es, para empezar, qué es la conciencia humana? Pero luego nos vamos más allá, ¿no? Si otras especies tienen conciencia, si otras especies pueden comunicarse entre ellas, ¿no? Todas estas cuestiones que han empezado a pasar, sobre todo este último siglo, cuando de pronto nos enteramos que las bacterias pues no viven solas, que viven en biofilms, que de pronto nosotros somos un montón de comunicación entre un montón de especies, ¿no? Que para sobrevivir, que para tener pensamientos, al parecer necesitamos bacterias, necesitamos protozoarios, necesitamos virus, ¿no? Entonces todas esas cuestiones se ponen cada vez más en esa ágora de discusión, en esa ágora de diálogo, y vemos como gente como Donna Haraway, como Bruno Latour, como Vicente Desprez, ¿no? Empiezan a cuestionarse todas estas cosas, ¿no? O sea, cómo es que podemos tener otras vías de comunicación, ¿no? Si de alguna manera el encerrarnos en este mundo lingualista, no nos hemos cerrado un poco a observar otras vías perceptuales, otros olores, otros señales de humo que quizá no estamos observando, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto que estemos sobrepasando esa visión tan individualista, de alguna manera tan atomista, y así como ayer pensábamos en el dolor social, ¿no? como este significado que implica en una comunidad, en seres que somos tan artificiales, que necesitamos tanto del otro, ¿no? ¿Qué tanto también necesitamos de las otras especies? ¿No? ¿Qué tanto necesitamos de nuestro perro, de nuestro gato, de nuestro hámster, ¿no? O sea, y qué tanto la naturaleza también necesita de que comprendamos quizás mejor esas vías de comunicación que tienen otras especies. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Pilar Chiappa. Voy a hacer primero una pequeña presentación de ella. Ella estudió la carrera de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana e hizo la maestría y el doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Departamento de Etología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ha impartido clases y ha dirigido y asesorado tesis en la ENA y en la UNAM, tanto de licenciatura como de posgrado. Es autora de diversas publicaciones y su tema de interés es la evolución de la cognición. Pues bienvenida aquí, Pilar.
Es todo Gracias. sobre el micrófono. Muy bien. Voy a empezar compartiendo la pantallita, ¿sale? Entonces, pues, muchísimas gracias por invitarme a participar y buenas tardes a todos los que nos oyen. Y yo organicé la participación en función de una serie de cuestionamientos que nos mandaron los organizadores de la mesa, Jimena, Octavio, Jesús y Eugenio. En esta como, digamos, guía que nos mandaron, diría yo guía, venían un montón de cuestionamientos que, pues la verdad eran algunos muy inspiradores. De hecho, algunos me sacaron opiniones que yo tenía por ahí reprimidas en algún sitio. En otros de los cuestionamientos lo que hicieron fue, de alguna manera, obligarme a pedir pruebas científicas, ¿no? A pruebas así entre comillas. O sea, así provocativos, pues. Eh, y bueno, entonces al final, digamos que escogí uno sobre todo. En realidad escogí dos, pero no me dio tiempo de ceñirme a los 15 minutos. Eh, y entonces, bueno, pues me voy a ir lo más rápido que puedo. Es muy difícil hablar de un tema tan interesante y tan duro. Pero bueno, lo que voy a tratar de hacer es ir rápido y pues a ver si alcanzamos el tiempo para la segunda. Entonces los que el cuestionamiento sobre el que me voy a centrar es la increíble variedad de intercambios significativos entre organismos, ¿no? Como lo diríamos en el léxico que utilizábamos y que queremos ir dejando atrás, el léxico cognoscitivista, digamos así, la variedad de formas de comunicación en modalidades no lingüísticas, ¿no? Que encontramos en los seres vivos. Insisto que si me da tiempo, aunque lo dudo, porque está cronometrado prácticamente, la sincronización de los ciclos menstruales en las primates, ¿no? O, digamos, de las realidades experienciales que nos presentan objetos de estudio intangibles. La verdad es que el segundo me provocó muchísimo. De hecho, Fernanda Basurto, que es una estudiante de licenciatura de la ENA, está haciendo su tesis de licenciatura sobre eso. Entonces, pero me sentí obligada a hablar un poco de la neotenia y demás, ¿no? Bueno, entonces en el escrito que nos mandaron los organizadores se puede leer. Hasta hace poco, la visión individualista de los organismos se extendía hasta las bacterias. Se consideraba que incluso ellas vivían de forma bastante solitaria e incomunicada. Pero cada vez más, acercamientos manifiestan cómo las bacterias con sus biofilms, los caninos domesticados y no domesticados con otros mamíferos o las transferencias de emociones entre reptiles o primates son solo algunos de los ejemplos de cómo la mayor parte de los organismos vivos del planeta son sensibles a elaborados sistemas de señalización que les permiten comunicarse dentro y entre especies. Y repito, la mayor parte de los organismos vivos del planeta son sensibles a elaborados sistemas de señalización que les permiten comunicarse dentro y entre especies. Leída así al vuelo parece poca cosa, sin embargo es una aseveración que pone en tela de juicio muchos de los supuestos básicos de la disciplina en la que me formé, la biología del comportamiento. Por fortuna estoy completamente de acuerdo. De hecho, si recorro hacia atrás mi trayectoria académica, me da la impresión de que me he dedicado 33 años a encontrar una forma metodológica para descubrir estos intercambios significativos. No tengo tiempo para entrar en los detalles y así alcanzar, digamos, un buen esclarecimiento, pero procuraré picarles la curiosidad para futuras indagaciones.
Aquí en la pantalla, a la izquierda de la línea rosa, están un dibujo de las asociaciones de bacterias llamadas biofilms y un par de palomas acicalándose. Y a la derecha de esa línea están varias fotos que muestran a varios capibara y sus, entre comillas, amigos. Estos roedores gigantes, también conocidos como carpinchos, habitan en Sudamérica y son muy conocidos entre el público porque tienen la capacidad de convivir cercana y pacíficamente, pues con cualquiera que se deje, como lo ven ahí. Digamos que tiene una gran diversidad de, otra vez entre comillas, amigos, con los cuales comparte ratos que desde aquí parecen agradables. Hasta ahora parece que solamente tenemos unas agrupaciones de bacterias, unas aves que tal vez adaptativamente se quitan los ácaros y un mamiferillo simpaticón que le gana los likes del público cuando alguna revista le hace llegar el dato conductual. Lo que me falta para resaltar es la importancia de los intercambios conductuales de todos los organismos que están en la pantalla. Es que parecen entenderse entre sí. Por ejemplo, nos sorprende saber que las bacterias cambian de comportamiento comunicándose entre sí a partir de la concentración de algunas sustancias que cada una secreta. De modo que cuando hay mucha de esas sustancias, ellas cambian de comportamiento. O sea, ¿cómo le hacen pues para ponerse de acuerdo, no? Secretando sustancias. Aquí les quiero poner un videíto rápidamente. Y entonces, permítanme un segundo. Sorprende ver esta casa, que además de proteger de la intemperie a quien la ocupe, está adornada con diversas cosas meticulosamente puestas en su lugar por su constructor. Este macho de la especie, bueno, da igual, que vive en Indonesia y quien está muy atareado, al parecer, en tratar de atraer a una posible pareja, haciendo gala de sus dotes clasificatorias y organizativas. Obviamente, intenta comunicar algo, ¿no? O bueno, eso es lo que a mí me parece. También está este otro pajarillo. Es un ave del paraíso de Nueva Guinea, que entre comillas anda echando sus mejores pasos frente a una pajarita que yo creo que él considera muy linda. Birds of paradise are remarkable not only for their exceptional beauty and almost other... Ya vete. Pues además de que parezca que quiero acabarme mi poco tiempo poniendo fotitos y videitos de animalitos, mi intención es tratar de introducirlos en dos de las tribulaciones más graves que han enfrentado los estudiosos del comportamiento animal durante la era del positivismo, por llamarla de algún modo, ¿no? La primera se trata del miedo en hacer una interpretación equivocada del comportamiento animal por atribuir sin fundamento cualidades de talante humano a lo que no es humano. O sea, el miedo al abuso de la antropopatía, como podría ser decir, el palomo está enamorando a la paloma. O bien, la computadora me boicotea porque no le gusta el trabajo que estoy escribiendo. En otras palabras, la antropopatía refiere a una práctica humana de manera similar que el antropomorfismo describe la atribución de cualidades de forma,
humana a lo que no es humano, como hacer bípedo al fauno en su laberinto. Ok, tal vez estemos logrando disipar ese miedo, como lo indicaría la idea del director del Museo de Arte Nelson Atkins, de invitar a un trío de pingüinos del zoológico de la ciudad de Kansas a conocer las obras que ahí exponen, aprovechando la ausencia de público debido a la pandemia que estamos viviendo. La segunda tribulación de los estudiosos del comportamiento animal que mencionaré fue el apego dogmático y en cierto modo simplista a los procesos de herencia genética que imperó entre los evolucionistas del siglo pasado. En efecto, expresado a grosísimo modo, durante ese periodo se priorizó el rol de la genética en la herencia, por lo que los otros sistemas que conforman lo que hoy en día llaman la herencia extendida, como les puse ahí varios de los libros que son, digamos, fundacionales en esta idea de la herencia extendida, como la epigenética, pues quedaron fuera de los programas de investigación y se perdió el interés en el papel de las interacciones ambientales en la estructura, en la estructuración fenotípica de los procesos del desarrollo. Se minimizó también la importancia de la evolución del desarrollo. Este último punto es lo que me ha dado un poco de trabajo en la última década. La ontogenia humana es un poco extraña en relación a la ontogenia de otros primates como los chimpancés y los orangutanes, tanto que el anatomista holandés Louis Bolk escribió una teoría al respecto, la cual sostiene que durante la evolución los humanos nos hemos fetalizado. Miren el desarrollo del cráneo humano en comparación con el desarrollo del cráneo de las especies vivas filogenéticamente más cercanas a nosotros, ¿no? Mientras que el de los grandes simios, por ejemplo, aquí está, pongo, o sea, el orangután, o aquí el gorila, o aquí el chimpancé común, desarrolla, cuando llega adulto, desarrolla unas crestas supraciliares y crestas craneales, mientras que el ser humano se queda prácticamente igual, como lo pueden ver en este recorrido, digamos, del desarrollo craneal. Igualmente ocurre con otras muchas características, por ejemplo, con la posición del foramen magno durante el desarrollo. En los simios se desplaza hacia la parte posterior, mientras que en los humanos se queda en el centro. Lo mismo ocurre con la cara, que en humanos se queda plana. También con el pelo corporal, con el volumen del cerebro relativo al cerebro adulto, con la blancura de la esclerótida. Y finalmente lo mismo ocurre con los labios mayores de las mujeres adultas, mientras que las chimpancés los pierden durante el desarrollo, a nosotros nos queda, a nosotras. Hoy en día, gracias al trabajo de Stephen Jay Gould de 1977, intitulado Ontogenia y Filogenia, y a otros muchos posteriores, los evolucionistas empiezan a estar convencidos, o empezamos, diría yo, de que la fetalización que describió Bolk, que se manifiesta en los rasgos humanos en relación con los rasgos de nuestros antepasados, son pedomórficos, como los que mostré, ¿no? La idea es que se deben a un proceso que denominamos neotenia. Esto es un retraso en el desarrollo, un alentamiento, un freno en el desarrollo. Los humanos no somos los únicos neoténicos. En la naturaleza hay muchísimos, y lo que es más, últimamente, grandes ramas filogenéticas de taxones superiores, no sé, como por ejemplo clases completas, se considera que han evolucionado
gracias a movimientos, digamos, en su ontogenia relativos a sus antecesores. Entonces, hay miles de animales que son neoténicos, hay otros que tienen otros procesos de cambio del desarrollo. Por ejemplo, el ajolote mexicano, el anfibio más famoso del lago de Texcoco, también es neoténico en comparación con sus antepasados. Su neotenia se manifiesta en que hace una metamorfosis incompleta, puesto que alcanza la madurez sexual manteniendo las adaptaciones de la vida subacuática. Ya sé que he terminado mis 15 minutos. Entonces, voy a ir rapidísimo. En los humanos la neotenia o el retraso en el desarrollo también se manifiesta en la comparación con los periodos de crecimiento entre especies de primates. Esta es prácticamente la última diapositiva. Entonces, para terminar, pues, me gustaría mostrarles los resultados de una búsqueda en Google Académico, usando las palabras clave Neotenic y ART. La hice hoy mismo, con la única restricción de que arrojara los resultados de publicaciones solo de este año, ¿no? Entonces, ahí pueden ver que nos dio como 24 resultados, ¿no? De todos esos, bueno, hay títulos súper interesantes como La neotenia y el patio de juegos de las posibilidades puras. O, por ejemplo, improvisación, pensar y actuar en el mundo. Pero esta es la más interesante porque es un libro que escribió Vittorio Gallese, que es el primer autor del primer trabajo donde describieron las famosísimas neuronas espejo. Mis cuates en Facebook, que no los voy a dejar de mencionar, que son Fernanda Figueroa, Oriana Chiappa, Claudio Rocha y Chiara Castiglioni, me ayudaron a traducir el título como una perspectiva corporizada de la estética, realización y simulación situada. Pues eso, es todo. Yo puedo seguir hablando días y días, así que me voy a callar. Muchísimas gracias, Pilar. Estoy tratando eso. Gracias a ustedes por oírme. No, yo creo que justamente esta visión desde la primatología, ¿no? Esta idea de cómo los seres humanos y algunos primates y algunos otros bichos, ¿no? Tienen esta neotenia, esta fetalización, ¿no? Que además pues tiene mucho que ver con el juego, tiene que ver con la creatividad, ¿no? Que al parecer tiene que ver justo con que pues nosotros no paremos de aprender nunca, ¿no? Y quizá también otras especies. Entonces, bueno, te agradezco mucho darnos como este inicio desde esta ciencia un poquitito más dura, pero siempre un poquito más reflexiva y diferente también. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mónica Nepote. Ella es escritora, editora y gestora. Ha publicado los libros Trazos de Noche Herida, Islario, Hechos Diversos y Mi voz es mi pastor. Su trabajo tanto en edición como en escritura ha abordado diversos medios audiovisuales, digitales, sonoros y performáticos. Ha realizado distintos performances, como Mi voz es mi pastor, en colaboración con Cintia García Leiva, Nieve y algunos otros. Y actualmente coordina el proyecto de e-literatura del Centro de Cultura Digital, que reflexiona en torno a la literatura, al arte y la tecnología, y que forma parte en el Centro de Cultura Digital. Escribe con regularidad en la revista 404, así como en otras publicaciones sobre tecnología, literatura, performance y libros expandidos. Sin más, adelante, Mónica, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias. Iba a agregar y ahora también de animalitos y paisajes. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Estaba un poco afligida, no sé, ya cuando uno le pone realidad al asunto cambia, porque justo digamos, el rubro o lo que enmarca toda esta reunión es desde las neurociencias, y yo prácticamente vengo del mundo, del reino del arte, del mundo del arte, y justo, bueno, pienso que encajo por la cuestión también de la transdisciplina, ¿no? Y por mis últimos intereses,
como investigadora que está centrada como en la cuestión de justo de todas las relaciones interespecie, ¿no? Entonces, lo voy a abordar desde donde, o sea, voy a hacer un caminito desde mi hacer, ¿no? Desde mi quehacer, desde yo como lectora, como escritora y como recientemente tallerista de una propuesta que ya hice y que voy a seguir haciendo cuando nos sea permitido la vida afuera, que es un taller sobre persona no humana, ¿no? Entonces, una de las formas, digamos, de la posibilidad de contar estas historias, una es esta, ¿no? Con estos dos frases o este verso que tiene Gary Snyder en un libro precioso de ensayos que es La práctica de lo salvaje, y es cómo dirigirnos, o sea, cómo me dirijo o cómo pienso que me intereso por la cuestión de la comunicación interespecie, y tiene que ver, en algo se embona con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que miras qué es esa cosa oscura que ves en el agua? Y esta pregunta de, ¿no es una nutria cubierta de petróleo? Es decir, puede venir a partir de un asunto doloroso y muy del presente. Y eso me ha llevado como a buscar en Donna Haraway, ¿no? Y sobre todo en su último libro, en Seguir con el problema, que es pues una serie de preguntas que se hace, todo un sistema de relaciones y de propuestas para desarrollar las artes de vivir y morir en un planeta herido, ¿no? Es decir, en un planeta que está marcado por lo que se llama la sexta extinción masiva, por este preocupante nivel de desaparición de especies y pues por todos los efectos también que tiene como la presencia humana en el desarrollo y las condiciones de vida del planeta, no solo para nosotros, sino también, pues desde luego, para otras especies, ¿no? Normalmente nos centramos en lo humano porque somos muy narcisistas como especie, y bueno, hay una gran pregunta que hace, dentro de las muchísimas cosas que dice Donna Haraway, hay una gran pregunta que es tan simple como decir con quién pensar. Y ella está pensando, para elaborar esta pregunta, está pensando con Isabel Stengers y con Bruno Latour. Y lo que ella desarrolla como para llegar a esta pregunta, propone, ¿no? Derrocar la idea como binaria del enemigo. Y este asunto del enemigo lo estamos viendo de manera muy, muy contundente en esta cuestión de lo que nos tiene confinados, ¿no? O sea, hay que ganarle la batalla al virus, hay que pelear esa guerra con el virus, toda esa terminología bélica para lograr la hipotética paz. Bueno, ella lo que propone es que mejor desplacemos la idea de enemigo y pensemos en huésped, y quién es el huésped, ¿no? Y cómo estaríamos nosotros siendo huéspedes en este planeta, y cómo nosotros también tenemos huéspedes en nuestro cuerpo, ¿no? Esta propuesta sugiere buscar una historia de vida menos binaria y más tentacular. Entonces, en la propuesta de con quién pensar, tenemos, pues aquí puse una serie de ejemplos y les voy a empezar a decir con el que yo no quisiera pensar, ¿no? Que es esta historia del zorro y la cigüeña, porque es una historia o es una manera de abordar el tema de las relaciones interespecie profundamente antropomorfizada, ¿no? Es decir, toda esta herencia que hemos traído hasta el siglo XX, digamos, tiene que ver con las maneras como nos imaginábamos a los animales hablando como nosotros, teniendo un sistema de valores como los nuestros y representándonos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la primera desmarcación que yo haría. Después tenemos aquí una historia que me interesa mucho abordar rápidamente, que es la de Aisolfa Nurgay, que es una niña mongola de 13 años, bueno, al menos en esa foto tenía 13 años, y ella pertenece a es una de las 70 cazadoras con águilas que viven en las estepas de Mongolia y que documentan un sistema de relaciones antiquísimo, parece que hay como 12 generaciones en su familia, de humanos que trabajan o que viven, trabajan y comparten el espacio
con aves, ¿no? En particular con águilas, y que además cazan con ellas. Todo el sistema de relaciones que se establecen en este tipo de historias es súper interesante, porque empiezan desde que van por ellos al nido siendo unos polluelos y conviven, son la persona, o sea, en este caso Aisholpa, por ejemplo, es la única humana que puede hablarle al águila, ¿no? Entonces se convierte en una forma simbiótica de vida. Tenemos acá también el caso de Nick Jans, ¿no? Bueno, Nick Jans es un periodista que hizo un libro que a mí me gusta mucho, que es Lobo Negro, y la historia de Romeo, que ahorita voy a abordar un poco más, y bueno, la historia alarmante de las abejas en Yucatán. Vamos a volver, ¿con quién pensar, no? Bueno, podemos pensar con Nick Jans y con el Lobo Negro, y pongo estas, y bueno, con Donna Haraway y con Vincent Desprez también, porque ellos ponen un sistema, digamos, de relaciones o una manera de abordar estas relaciones que me parece descentraliza completamente el asunto de la importancia de lo humano. Donna Haraway habla de las relaciones, o sea, vamos a decirlo así, intercambio de ADN que tiene ella con su perro, con su amiga, ¿no? Que era la perrita Cayenne. Y bueno, Nick Jans habla de la relación que se entabla entre Romeo, que es un lobo que merodeó durante 6 años las afueras de la ciudad de Juneau, la capital de Alaska, y esta foto que vemos arriba es Romeo en su primer encuentro con Dakota, que era la perra de Nick Jans. Y la foto de abajo son años después, 2 años después, Romeo y otra de sus amigas perras de Juneau, que era la perrita Jessie. En este libro de Lobo Negro, que está acá, Nick Jans cuenta la historia no a la manera de Jack London y Colmillo Salvaje, no le da cualidades humanas al lobo, sino que realmente se mete como a estudiar desde la mitología que tiene el lobo para los humanos como un depredador, pero él se hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué papel juega, digamos, el humano que ha invadido los territorios del lobo? Entonces, lo que hace Jans es, bueno, dar como encarna en todo el libro estas palabras de Henry Beston que estamos viendo acá, ¿no? En donde dice que, bueno, pues que nuestra relación con los animales, en este caso, ¿no? Además con mamíferos que siempre son como muy, muy carismáticos para nosotros, con los mamíferos igual que nosotros, desde luego, y nosotros compartimos tiempo y espacio con estos que no son ni nuestros hermanos, ni mucho menos nuestros subalternos, sino tal cual como otras naciones, ¿no? Como lo propone Beston. Y en este sentido, los lobos, al igual que cualquier otro individuo o cualquier otra manada, lo que tienen es un territorio y lo que hacen es compartir el territorio con otras especies y con nosotros también, ¿no? Más que proponer la antropomorfización de Romeo, lo que hace el libro es esto, ¿no? Es la loboformización de los pobladores de Juneau, que se enfrascan, digamos, en entender el lobo, y en particular lo hace Nick Jans. El lobo desarrolla distintas amistades, pero nunca con los humanos. O sea, realmente las relaciones que se establecen son como los perros, y los perros aquí en su función de animales de compañía se convierten en una especie de traductores entre la especie humana y este lobo, con el que sí se alcanzan a tejer relaciones profundas, y que además en este libro se están poniendo también tensiones respecto a temas políticos, ¿no? Porque ahí en algún momento cambian las leyes en Alaska, está Sarah Palin como gobernadora, y las leyes en Alaska desfavorecen a los lobos y privilegian a los cazadores y a los dueños de ganado. Entonces hay una serie de tensiones y de lecturas de la forma en que estamos relacionados en este libro que creo que proponen como muchas cosas bien interesantes, ¿no? Y que, digamos, enriquecen nuestras ideas de cómo
tendríamos que pensar ese mundo compartido con estas otras especies. Subrayo esto, ¿no? Esto de Beston en el sentido de entender esas otras naciones y entender como también las repúblicas de los insectos, las repúblicas de qué sé yo, bueno, de las abejas, que es lo que vamos a abordar ahorita. Algo que cuando hablamos de amistades, ¿no? O alianzas colaborativas, también pensamos en estas historias que nos gustan mucho, que además ahorita, pues, de alguna manera han estado ilustradas en las redes sociales, ¿no? A partir de las cuarentenas, ¿no? De esta nueva manera de habitar el mundo con nosotros adentro y los animales allá afuera, ¿no? Y los animales allá ganando este terreno, los pájaros cantando más porque tienen menos estrés y tienen que competir mucho menos con el ruido, y nosotros también en una escucha atenta. Y bueno, antes de la pandemia salió este video que fue muy como compartido viralmente, ¿no? De la relación entre un coyote y un tejón, ¿no? Entonces, pues habría que pensar, o sea, como que esto nos da el chance también de irnos hacia conceptos como el mutualismo que existen en la biología y que creo que pues ya tanto Pilar como Jimena no, lo han puesto sobre la mesa, ¿no? Y es realmente se trata un poco como de descentralizar la idea de que todo está hecho a la medida del, lo voy a decir con toda intención, del hombre, ¿no? O sea, en realidad, si nosotros cambiamos la escala y pensamos que la medida es como ese tiempo compartido y los espacios territoriales y observamos el mundo, digamos, ya ayudados con todas las cuestiones de lo que nos traen las tecnologías del mirar y el reconocer, ¿no? En esta vida microscópica, cómo es que funcionan o cómo son las alianzas, por ejemplo, bacteriales, ¿no? O entre distintos organismos de distintas familias o de distintos reinos, podríamos como aprender muchas cosas. Y bueno, otra relación importante es esta, que son las relaciones entre el reino fungi y el reino plante, y es las famosas relaciones con las micorrizas. Y bueno, esto es también algo que es muy, pues documentó Suzanne Simard, ¿no? Y que lo trae a cuenta, o ahorita yo lo tengo muy fresco por el libro de Bajo Tierra de Robert McFarlane, ¿no? Donde en los 90 empiezan a estudiar un bosque porque están eliminando unos árboles y están dejando otra familia de árboles, y se dan cuenta que cuando ponen los brotes nuevos, esos árboles se deprimen y empiezan a morir, esos brotes empiezan a morir. Entonces empiezan a estudiar las relaciones subterráneas y descubren que están este sistema de micorrizas, ¿no? Donde se están uniendo las raíces con todas las hifas de los hongos, y se dan cuenta que existe esta gran red, y dice McFarlane, los hongos y los árboles habían forjado una unidad de su dualidad, formando así un bosque, ¿no? Y lo que proponía Simard es que cada árbol no es un agente individual que compite por los recursos, sino que tendríamos que entender el bosque como un sistema cooperativo en el que los árboles hablan entre ellos y producen una inteligencia colaboradora a la que denomina sabiduría del bosque. Creo que como llegar a construir este sistema de relaciones subraya también nuestra posibilidad humana como esa labor de traductores o de traductoras. Y creo que un ejemplo muy contundente es el de esta mujer, Lady Pech, que está en Yucatán. Ella es una de las protagonistas de un documental de Adriana Otero y Robin Camull que se llama ¿Qué les pasó a las abejas?, donde, bueno, cuentan la historia en Opelchen, en Campeche, y todo a partir de la muerte repentina de un gran número de abejas en el 2012. Y bueno, el documental ilustra pues todas las guerras que
simbolizan todas estas guerras contemporáneas, ¿no? Es la guerra de los pobladores de Hopelchen, que trabajan en colaboración con abejas, contra la siembra de soya transgénica y contra el monstruo Monsanto, ¿no? Hay una parte en el... bueno, no hay una parte, no es parte del documental. Alrededor del documental, Ambulante hizo un conversatorio donde Lady Page dijo esto, y me parece una frase como muy hermosa para terminar de hablar de la posible relación y comunicación entre especies, ¿no? Y dice, si mis abejas no pueden hablar, yo hablo por mis abejas. Mis abejas no se pueden defender, yo puedo. Yo defiendo a mis abejas. Ellas tienen derecho a vivir y nosotros defendemos los derechos de nuestras abejas. Entonces, es esto, situarnos como una especie de voz que traduce y reconocer que ese territorio es un territorio compartido y, como bien lo dice acá Henry Beston, es estas naciones que están atrapadas con nosotros en la red de la vida y el tiempo, ¿no? Y no sé si, yo creo que yo ya aquí termino, pero no sé si primera vez que no me dicen que me calle, o si me estás diciendo, Jimena, y no me doy cuenta. Sí, ya estábamos ahí. Ok. No, justo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que justamente esta mirada, bueno, tú le llamas más quizá del arte, quizá más de la reflexión, ¿no? Creo que cada vez es más difícil empezar a acotar esas parcelas disciplinarias en las que nos encontramos todos. Pero creo que esta mirada, quizá un poco más fenomenológica, en todos nos despierta un montón de cosas, así que te agradezco mucho que traigas esta historia del lobo, ¿no? Como justo quizá empecemos a borrar esta idea tan antropocéntrica de verdad, ¿no? Justo dejar de pensar al lobo como en esa antropomorfización y empezar a ver a las especies en su medio, ¿no? Con sus posibilidades de actuar, con sus patas, con sus orejas, con sus narices, ¿no? O sea, y quizás solo así podamos entender un poquito más de qué se trata esto de la comunicación entre especies que no son la nuestra. Así que bueno, te agradezco mucho, muy, muy interesante tu propuesta. Y bueno, voy a darle la palabra a la tercera integrante de esta mesa que me ha gustado tanto, que es Marcela Cisneros. Ella es neuropsiquiatra egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente colabora en el Laboratorio de Psiquiatría Experimental del mismo instituto, realizando investigaciones sobre psicosis, pródromos y psicosis crónica. Durante la residencia colaboró en proyectos de investigación del Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana, y ha tenido trabajos que ha podido publicar. Además, trabaja como profesora adjunta en psiquiatría en la licenciatura de medicina del Instituto Politécnico Nacional y es profesora titular del curso de pregrado de neuroanatomía y fisiología en la licenciatura de psicología de la Universidad ELEIA. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor, Marcia. Muchísimas gracias, Jimena, y al contrario, muchísimas gracias por la invitación. A mí me pasó con este tema que nos diste, ¿no? Lo mismo que a Pilar, de pronto nos platicaste como de qué iba, ¿no? Y surgen como muchísimas preguntas y surgen como muchísimas ideas desde dónde se puede abordar como todo esto, ¿no? Es realmente un tema muy, muy extenso, ¿no? Y que implica, podríamos hacer como un coloquio propio de evolución y comunicación interespecie. Pero bueno, sabiendo que teníamos 15 minutos, pues tuve que acotarme un poco hacia dónde quería yo dirigirlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con esto, ¿no? ¿Por qué habría de ser nuestra maldad el bagaje de un pasado simiesco y nuestra bondad únicamente humana? ¿Por qué no habríamos de ver continuidad con otros animales también en nuestros rasgos nobles? Esta sí también me gusta mucho, ¿no? Porque tiene algo que ver con justamente lo que han platicado previamente tanto Mónica como Pilar, que es esta parte de dejar de pensar al ser humano como el centro o como el único que tiene a veces capacidades o posibilidades, ¿no? Se los pongo junto con esta foto que viene de un video bastante interesante de Jane Goodall, ¿no? Cuando liberan a una chimpancé y cómo ella regresa antes de irse
a la selva, cómo regresa a abrazar a quienes fueron sus cuidadores durante meses, ¿no? Y quienes de hecho la rescataron. Entonces, para que veamos que tenemos mucho más en común con los animales que están a nuestro alrededor de lo que a veces lo pensamos. Y cómo a veces también nos hemos separado de ellos, ¿no? Al ponernos un poco en esta burbuja tecnológica, en esta burbuja de crecimiento industrial y demás, que nos ha hecho a veces como perder esa comunicación, pero ahí está. Y pensando en esa parte de la comunicación y de cómo es que nosotros tenemos esta capacidad, fue que yo me tomé un momento para pensarlo, ¿no? Y buscar como qué es lo que nos hace, ¿no? Tener esta manera. Y de esta manera lo vi como que realmente debemos dejar de pensarnos como individuos y más bien empezar a estudiarnos como grupos, ¿no? Esto mismo es mucho de lo que también desde el punto de vista de la psiquiatría evolutiva, ¿no? Se ha planteado, ¿no? Realmente tenemos que pensarnos como lo que somos, como un grupo y que como grupo, cómo interactuamos, no solamente entre nosotros, sino con quien está a nuestro alrededor, ¿no? Y esto mismo también viene la pregunta del cómo viene esta interacción o a dónde va esta interacción. Entonces ahí surgió mi segundo punto, que es más o menos desde donde yo les abarcaré el día de hoy el tema, que es pues desde las emociones, ¿no? Desde las emociones propias y desde las emociones también de los otros animales. Entendiendo las emociones de los otros animales, no como esta manera, como bien decíamos, ¿no? Antropomórfica, ¿no? De querer interpretar la emoción del otro, sino que muchas veces cuando hablamos de las emociones de los animales, nos referimos y lo comentamos desde el punto de vista, ¿no? De la conducta del animal que nos hace pensarlo como una emoción, que a veces es muy difícil poderlo hacer así y muchas veces hablamos de inferencias en este aspecto, pero hay muchas investigaciones que se han hecho al respecto, ¿no? Que nos han ayudado a comprenderlo mejor. Y hablando de investigaciones, me gusta también empezar con esta imagen, ¿no? Del famosísimo Darwin, que fue el primero en empezar a hablar de emociones, que fue el primero en empezar a hacer justamente esta parte de las semejanzas entre nuestras emociones como humanos, como, por ejemplo, las expresiones que se encuentran en otros animales también, no solo mamíferos. Nos es más fácil hacer comparativo con mamíferos, ¿no? Son los que tenemos más cerquita, y luego más cerquita todavía con los primates no humanos, ¿no? Con ellos nos es muy fácil hacer este comparativo, pero no son los únicos. Bien lo decía Mónica, también tenemos ahí a los caninos, también tenemos a las aves, ¿no? Los cuervos no hay que dejarlos de lado, que son bastante interesantes, tienen mucho que decirnos en este aspecto. Pero entonces, por eso es que les pongo esta imagen, ¿no? Para recordarles que desde ahí se empezaba a hacer este comparativo y se empezaba a buscar esta manera de comunicación que ha existido entre nosotros. ¿Y por qué digo yo que las emociones son las que nos ayudan a hacer esta parte de comparar o de más bien, perdón, comunicarnos, ¿no? con otras especies, además de comunicarnos entre nosotros mismos? Porque las emociones tienen un papel muy importante, que a veces no nos damos cuenta o no se lo damos de todo el papel que tienen realmente en nuestra vida diaria y en nuestra conducta. Viene desde el punto de que la emoción por sí sola, ¿no? Ayuda al cuerpo a prepararse para una acción y ayuda al cuerpo a prepararse para una acción desde el hecho de que va a generar respuestas autonómicas. Voy a poner un ejemplo de esto para que más o menos entendamos a qué vamos con esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos miedo ante cierta circunstancia, ¿no? La emoción va a ser la que nos va a dar esta primera parte de la taquicardia, del empezar a sudar, del empezar a sentir toda esta respuesta fisiológica asociada. Y toda esta respuesta fisiológica asociada es la que nos va a llevar también a preparar cuál va a ser mi respuesta a esta emoción de miedo que me está generando X situación, la que querramos poner, ¿no? A eso nos referimos con la importancia que tiene en ese aspecto la emoción, por ejemplo, es uno de los papeles que tiene. También lo vemos desde el punto de vista de que también la emoción por sí sola va a proporcionarnos motivación. Cuando hablamos de que proporciona motivación, bien lo describió Antonio Damasio en su momento, ¿no? Que él decía, las personas que tienen lesiones cerebrales en las cuales de pronto pierden esta capacidad de emocional, ¿no? En la que de pronto tienen esta ausencia de emociones, él no notaba que entonces estas mismas personas empezaron a tener una imposibilidad para la toma de decisiones, ¿no? El que de pronto la persona no tuviera esta capacidad emotiva se veía reflejada nuevamente en su capacidad de poder realizar acciones. Además de que, bueno, a nosotros como humanos y también a los otros animales, nos ayuda en algo muy, muy fácil, que es el vínculo social y la comunicación, ¿de acuerdo? En esta parte del vínculo social,
Es muy importante porque no solamente los humanos somos seres sociales, muchos animales vivimos en sociedad y por lo tanto las emociones nos ayudan también en este aspecto del poder vivir en sociedad y del poder comprender al otro, que ahora más adelante se los platicaré, ¿no? Otro punto también súper importante y que no quiero dejar pasar es la parte en la que nos va a ayudar en lo que es la memoria. Finalmente, las emociones nos van a ayudar a ir generando memorias, a ir generando esta posibilidad de recuerdos, ¿no? No solamente a nosotros, también a otros animales, como estas historias que hemos escuchado, ¿no? Del perrillo que dejaba de ver a sus dueños durante muchísimo tiempo y años y demás, y de pronto cuando regresan los dueños, que regresa el aroma del dueño y demás, y cómo se vuelven locos de alegría y empiezan a estar por todos lados, todo esto, ahí nos demuestra cómo nuevamente este perro tenía asociada una emoción a ese recuerdo que lo hizo, que el momento en el que viene de vuelta, ¿no? Es la persona, lo liga, tiene esta capacidad de vincularlo para poder generar nuevamente esa emoción. Como les decía, no hablamos de las mismas emociones cuando hablamos de humanos, cuando hablamos de otros animales, porque no podemos hacerlo, ¿no? No podemos asegurar que el perro está sintiendo lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos esa capacidad de comunicación con ellos. Es por esto que Panksepp, un gran científico, ¿no? De las neurociencias afectivas, lo puso más hacia esta parte, ¿no? En la que nos decía que de una manera más o menos similar cómo se podían encontrar. Les pongo esta imagen nada más para que nuevamente nos demos cuenta, ¿no? Que realmente no estamos tan alejados de pues nosotros, ¿no? De este lado, las columnas izquierdas son de los humanos, de este lado son de un mono, de un macaco, ¿no? En el cual empezaron a buscar los tractos que comunicaban las distintas regiones cerebrales, ¿no? Si serían los mismos o no serían los mismos. Se vio que realmente sí, muchos de estos tractos son muy similares, tanto en nosotros humanos como en este caso que se hizo la comparación con macacos. Pero algo muy interesante fue que dentro de todas estas imágenes que les presento, las que más me interesa son estas de acá. ¿Por qué? Porque hablan de un fascículo y un tracto muy importante que están ligados con lo que es el sistema límbico, que están ligados justamente con esta parte que hablamos del procesamiento emocional y de la conducta social. Por eso es que les digo que no es tan difícil hablar de la cognición social también en animales, además de la nuestra, entendiendo la cognición social como esta capacidad de percibir, de interpretar y de responder a un estímulo o a un interlocutor que tengamos frente a nosotros. Eso entiéndase no solamente desde nuestro punto de vista, sino también esto mismo lo vemos de la misma manera en otros animales, ¿no? Nuevamente aquí les pongo otro comparativo de macacos y humanos, ¿no? De dónde se va encontrando, regionalizando esta parte de cognición social. Para verlo de una manera más simple, aquí en estos diagramas que lo hicieron con dibujillos, ¿no? Con colorcitos, podemos ver que realmente volvemos a lo mismo. Hablamos de las mismas zonas que están haciendo esta capacidad de conexión, hablamos de las mismas zonas que están haciendo el trabajo de la capacidad de cognición social, que nos están ayudando a poder comunicar con el de enfrente, ¿no? Y para esto mismo me sentí en la obligación de hablar de la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente es algo bien interesante, me regreso un segundo, en el cual hablamos de la capacidad que tiene un individuo para predecir el comportamiento del otro. ¿De qué manera predice el comportamiento del otro? Aquí entran en juego un poco las neuronas en espejo de las que llegó a hablar hace un momento Pilar, ¿no? Entonces, ahorita en esto de la teoría de la mente hablamos de la capacidad que tenemos los individuos de hacer empatía con el otro, de también la capacidad de engaño, también la capacidad de toma de perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad a veces de engaño o de comprender cuál va a ser la intención del que tenemos frente a nosotros, la capacidad del autorreconocimiento, ¿no? Ahí recordamos estas investigaciones que se han hecho, de los monitos a los que les pintan algo y se los ponen frente al espejo y ver si son capaces de reconocer que el que está frente al espejo son ellos mismos, ¿no? Y pueden tocar lo que se les haya puesto de colorcillo. También se ha hecho con elefantes, lo mismo se ha hecho también hasta con delfines, ¿no? Y se ha visto que todos estos animales tienen esta misma capacidad de lograr el autorreconocimiento, que también estos animales tienen esta capacidad del engaño, de la empatía. Y algo interesante es esta empatía no únicamente entre la especie, es la empatía hacia los demás. Esto mismo lo veíamos en las imágenes que nos ponía Pilar hace un rato, ¿no? Que de bien decía, ¿no? Estas imágenes que se ganan el like en redes sociales, ¿no? Cuando ponen al changuito cuidando al leopardo bebé y todo esto, ¿no? Ahí vemos cómo la empatía va más allá. Y esto se los digo súper rápido nada más. Nuevamente, ¿dónde estamos hablando de la empatía y de todo esto? Tenemos dos zonas principales, una zona frontal y una zona acá atrás, ¿no?
la famosa precuña, que está trabajando en todo esto. No me detendré mucho en esta parte neuroanatómica, ¿no? Para tampoco perder tiempo. Y entonces, hablando de la empatía, me gusta hablar de esta parte, ¿no? Esta parte que es la capacidad de contagio emocional, esta capacidad que tenemos, en la cual la empatía se llega a considerar como una capacidad prelingüística, una capacidad que va antes de todo esto, y que en el caso de nosotros humanos, ya después se va a someter a esta influencia del lenguaje y la influencia cultural que nos va a llevar a todo esto. Pero realmente la empatía tiene un antecesor, ¿no? Que van a ser las conductas prosociales, estas conductas que ayudan a la cooperación entre individuos, que ayudan a la supervivencia como tal de grupos, ¿no? Y después viene la otra parte bien interesante, que es la compasión. La compasión es también esta otra capacidad de aliviar el sufrimiento del otro y también de ayudar a disminuir el estrés propio, no únicamente el del otro. También a nosotros nos ayuda el ser compasivos. Y a esto, me voy a pasar un segundo más, aquí está. Me gusta esta parte, que bien lo decía Jack Panksepp, en la cual nos habla que tanto la empatía como la compasión unidos van a llevar al altruismo. El altruismo es algo bien interesante, ¿no? En el cual, teóricamente, si lo hablamos como nosotros humanos, ¿no? Esa capacidad de ayudar al otro y demás. Pero algo interesante del altruismo es que el altruismo no solamente va a ayudar a la persona a la que está dirigida el ser altruista, también ayuda a quien decide ser altruista. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir un poco el dolor social y también hasta el dolor físico. Hay estudios que se han realizado en los cuales se demuestra que el dolor físico también disminuye en la persona al ser altruista. Entonces también es una ganadora al realizar este tipo de cosas, ¿no? También está teniendo una ventaja en este aspecto. Me voy a saltar aquí para poder ir a alcanzar un poquito el tiempo y no acortarnos demasiado, ¿no? Y entonces venimos a esta otra parte, ¿no? De la cual también lo hemos visto, como tanto en humanos como en otros animales, esta parte de la violencia, esta parte de la agresión, que antes decíamos el ser humano es el violento, no los animales. Eso no es cierto, ¿no? Tanto la agresión como la violencia van encaminados también, tanto en unos como en otros lo encontramos de la misma forma, ¿no? Y como a veces hay una diferencia entre la agresión, que es generar una supervivencia, en comparación con el daño, que va a generarse a través de la violencia como tal, es el buscar generar un daño, ¿no? En comparación con la agresión, que es más a veces un punto de buscar sobrevivir como tal. ¿De acuerdo? Todo esto me lo voy a saltar también para poder llegar. Finalmente, mi presentación era muy extensa. ¿Por qué? Porque tenía como mucho que decirles en este aspecto, pero que finalmente la idea es la misma, en la cual normalmente nosotros lo que buscamos es como comprender al ser humano, ¿no? Pero para comprender al ser humano a veces necesitamos también comprender a los otros animales, y también nos hemos dado cuenta cómo a través de la comprensión y el estudio de los otros animales nos es más fácil podernos comprender a nosotros mismos. A veces también nos damos un poco a esta tarea de pensar que nosotros somos el centro, de ser antropocéntricos y demás, sin darnos cuenta que realmente estamos constantemente en esta comunicación con quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Con los otros seres vivos con los que convivimos y que también tienen estas mismas capacidades. Nada más para terminar, les voy a dejar un ejemplo que me parece bastante interesante, en el cual hablamos de esta parte de los animales que escuchan música. Normalmente nosotros la música la hemos hecho para las personas, ¿no? Pensando que para nosotros y generarnos emociones a nosotros, pero también en los animales hay un cambio y genera una diferencia, ¿no? Se ha visto en perros, por ejemplo, que con música les va muy bien, y hasta las vacas lecheras aparentemente tienen mayor producción cuando les ponen música clásica. Entonces esto nos deja mucho que pensar al respecto, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcela, muy interesante lo que planteas. De hecho, nos piden que si por favor puedes compartir tus datos para saber cómo pueden comunicarse contigo. Y bueno, tenemos varias preguntas, que me da mucho gusto que esto active a nuestro público. Entonces, voy a leer las 3 preguntas, se las voy a dejar en la mesa, ¿no? Para que cada una vaya comentando. Entonces, el doctor Arturo García Villaseñor pregunta si las vías de señalización molecular son los mecanismos que explican la embriología humana, en donde el periodo embrionario de la semana 1 a la 8 recuerda la relación de ontogenia y filogenia. ¿Cuál sería el comentario al respecto?
Silencio en Casa nos dice, en el caso del mosquito del dengue, ¿cómo pensar la relación entre los humanos y los insectos? Pues hay una idea de que insectos y otros animales son malos o enemigos porque causan enfermedades. Elisa Aguilar Funes nos dice, se ha partido de la amoralidad de los animales en las fuentes filosóficas, el enfoque de Cisneros y las palabras de Nepote me hacen preguntar cómo se genera la conciencia en plantas, en animales. Y también nos pregunta Elisa Aguilar Funes si podría abundar en cómo la empatía es prelingüística y después se ve influida por el lenguaje. Y Gabriel Ramos Fernández nos pregunta cómo distinguir el antropomorfismo de la empatía cuando identificamos comportamientos similares en los animales no humanos, cómo evitar el antropomorfismo sin caer en el conductismo. Y tenemos una última pregunta del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que nos plantea que si hay posibilidad de hacer un comentario acerca de la transición entre naturaleza y cultura en el contexto de la comunicación interespecie. Así que bueno, tenemos mucha tela por donde cortar, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero hay que aprovecharlo. Adelante, ¿quién quiere hablar? Bueno, si quieren empiezo un poquito con esta parte de la empatía, ¿no? De la que nos referimos con esto del prelingüístico. Tiene que ver un poco con la parte en la cual la empatía se va a generar por el simple hecho o el simple vínculo sin necesidad de una comunicación verbal. Únicamente con la comunicación no verbal ya se genera ese vínculo empático, ¿no? Con esta como interacción conductual, es a través de la cual por eso se dice que, pues, que se ha llamado como una capacidad prelingüista, que después se ve influida al momento en el que, hablando ya en humanos, ¿no? Se empieza a hacer este procesamiento y análisis y generarse ya esta capacidad de verbalizar, hablándolo de nosotros en comparación con otros animales, ¿no? Para como aclararlo más en ese aspecto. Pues yo podría aquí también contribuir un poco con la cuestión de la antropomorfismidad. Bueno, eso. A ver, voy a llevar agua para mi terreno, ¿no? Es una cuestión del lenguaje, es decir, nosotros también trabajamos a raíz de metáforas. Los comportamientos similares de los animales con nosotros, me pregunto si realmente esa similitud no está más bien como pensada a través de las metáforas, de la forma en cómo nosotros metamorfizamos, ¿no? O sea, los pingüinos hacen una serie, o sea, hacen como unas esculturitas, acomodan piedras y hacen como una especie de rito que nosotros decimos que es un rito parecido al matrimonio, ¿no? O sea, pero estamos midiendo con nuestra vara, con nuestros ritos, con nuestra forma de organizarnos, ¿no? De esa manera juzgamos como muchas cosas, pero es lo que tenemos también. O sea, lo que tenemos es nuestro lenguaje y es nuestra capacidad de hacer esas metáforas. O sea, Marcela lo ha dicho también, o sea, la empatía, ese es algo que nosotros le hemos puesto de esa forma y obedece a ciertas cosas y la determinamos o la diagnosticamos o la etiquetamos en ciertas actitudes. Pero a mí me gustaría tener 5 minutos de telepatía con mi gata Felipa, que está acá, para entender cómo me mira a mí, ¿no? ¿Qué está mirando cuando ella mira? Y creo que ahí podemos hacer todo un ejercicio especulativo maravilloso, pero es a nuestra medida, ¿no? Entonces, ¿cómo sentir más? Quizás sería la pregunta más, ¿cómo empatizar más con esos otros seres de los que sabemos menos? Yo sí me voy así como a un asunto como bien sencillo y tiene que ver con la observación, ¿no? Y con la exploración y la investigación. Yo he notado que en relación, o sea, mientras más lecturas tengo o más me involucro con otras disciplinas que me explican el mundo, otros mundos desde la biología, tengo como una mejor relación con los insectos a lo que tenía antes, ¿no? Incluso el miedo, o sea, se puede atenuar, ¿no? El miedo al lobo se atenúa a la hora que tú sabes que los lobos tienen más miedo porque tú eres el depredador. O sea, ellos van por su comida que alguien les puso en su territorio, ¿no?
O sea, no es que tengan esta cosa como malvada y llegan y lo hacen porque sí, y además tienen que ahorrar energía y tienen que elegir bien a sus, en fin. Entonces creo que tiene que ver como siempre pensar en que estamos construyendo metáforas desde lo nuestro, ¿no? Perdón, tomé mucho tiempo. Pero inevitablemente sí se tiene que hacer así, ¿no? El tomarlo desde lo que nosotros conocemos, irremediablemente. Sí, totalmente, pero siempre tenerlo en cuenta y ver cómo nos podemos parecer a esas otras relaciones, cómo podríamos hacer unas relaciones de mutualismo como las micorrizas, ¿no? O sea, cómo podríamos hacer unas tecnologías que obedezcan más a un, no sé, principio de fotosíntesis que lo que tenemos, ¿no? O sea, más bien cómo podríamos parecernos a esos otros, descentralizar lo que nos acomoda y la idea de dominio y más bien imaginarnos esas otras construcciones parecidas a lo que nos rodea, ¿no? Pilar, no sé si te gustaría cerrar. Es que saludos a Gabriel. La pregunta es, pues se necesita mucho tiempo tal vez para contestarla. Pues mi respuesta siempre ha sido, pues la he buscado en la metodología científica, ¿no? A mí ese es el camino pues que me convence, pero evidentemente nos deja faltos de herramientas, ¿no? Eso está clarísimo. La metodología que tenemos ahora no es suficiente. Sabemos que hay más, sabemos que hay cosas que no podemos asir, digámoslo así, o medir, o ver, o usar cualquiera de estos verbos que refieren a percibir las cosas, ¿no? En fin, pero bueno, pues el camino no está cerrado, ¿no? Pues para eso estamos aquí, ¿o qué? Exactamente, yo creo que sí, todavía nos falta. O sea, hay que tratar, ¿no? O sea, vamos a Sí, seguir hasta que lo tengamos, ¿no? Tanto entre nosotros como con los otros, las otras naciones, ¿no? En esta, como las llamó Mónica, ¿no? Hay que pues hay que buscar el camino, o sea, hay que hacerlo, ¿no? Es así de fácil. Evidentemente, pues no se trata de tener la respuesta, tal vez el cuestionamiento mismo es el que es importante, ¿no? A mí, insisto en la diferenciación entre antropomorfismo y antropopatismo. La empatía tiene la misma, la misma raíz, ¿no? Del patos. O sea, antropomorfizar quiere decir ponerle la forma, digamos, humana, ¿no? Y antropopatizar es darle el talante, es estos atributos, digamos, de personalidad mentales, por llamarlos genéricamente, o cognitivos, ¿no? Insisto en esa separación, realmente me parece muy importante, porque a veces tenemos un mundo mental pues, que en la forma, pues, no se refleja, o sea, yo como estudio eso, la conducta, ¿no? Necesito hablar de lo que sí se me refleja y entonces, bueno, en fin, así. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Creo que la mesa fue un éxito, ¿no? Creo que justamente poder tratar de equilibrar todas estas diversidad de miradas, pues va a enriquecer mucho. Y como dicen todos ustedes, ¿no? O sea, quedan un montón de preguntas por responder, pero quizás solo así, entrecrucijadamente, es como vamos a poder responderlas, ¿no? Así que, pues, me da un montón de gusto. Pensemos en la conciencia de otras especies, ¿no? ¿Puedo, perdón, nada más dejar mi email para quien pedía? Sí. Que creo que lo había hecho, era marcelacisnerosmd@gmail.com. Muchas gracias, Marcela. Y nada más decir que Marta León Olea felicita a Pilar. Ok, voy a dar paso al siguiente grupo de trabajo, Neuroperformance, Cuerpos, Espacios y Cognición, con Evoé Sotelo y Mauricio García del colectivo TACO, y va a moderar Eugenio Tiselli. Nos vemos en un rato.